Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Espero que se nos escuche. No sé si habrá alguien por el chat que nos lo pueda confirmar. Pero bueno, buenísimas tardes, mi querida Ayla Armesto. Muy buenas tardes, Claudia de Bartolomé. ¿Cómo echaba de menos nuestros domingos de podcast, por favor? Tenemos que explicar que hemos estado reajustando la agenda y por eso hemos estado estas semanas ausentes. Pero bueno, creo que está más que justificado si tenemos en cuenta la invitada que tenemos hoy. Estoy hasta nerviosa, vamos, de las ganas que tengo. Madre mía, como decía Claudia, hemos estado reajustando agendas, es muy difícil poder conciliar para mucha de la gente con la que queremos hablar, así que hemos tenido que hacer un pequeño parón, pero como sabéis, siempre volviendo con fuerza. Y la invitada de hoy pues es buena muestra de ello, ya que tenemos el placer de contar con toda una secretaria de Estado de Igualdad. Cuéntanos, Claudia. Pues bueno, ¿qué te voy a decir? Ya vamos a empezar con un plato fuerte porque es una mujer que visibiliza, digamos, además la comunidad también LGTBI, está luchando por nuestros derechos digamos, contra instituciones que son históricamente patriarcales. Le vamos a preguntar cómo se hace eso, Dios mío, cómo es el día a día de tener que luchar contra partidos que parecen que han salido del siglo XV y que tiene que ser un quebradero de cabeza constante, tener que explicar lo mismo constantemente y tener que luchar por otorgarnos a las mujeres unos derechos que nos pertenecen, que parece mentira que es, digamos así, a estas alturas. Totalmente, y eso pues lo está haciendo en pleno 2022 gracias a los votos que se les dieron al partido Unidas Podemos, y ahora mismo pues dentro del Ministerio de Igualdad están haciendo un trabajo realmente encomiable y que creo que es ya de deuda histórica para un país como es España. De todo esto vamos a hablar con ella, pero antes queríamos introduciros también un poco la persona, porque Pam no es solamente una político de altura, sino que además de feminista, además de mujer que se engloba dentro de la comunidad LGTB, es un ser humano realmente excepcional, y creo que buena muestra de ello es el vídeo que os vamos a poner a continuación. Por favor, tenía unas ganas de decir esto, Claudia, de decir esto. Editor, por favor, ponnos el vídeo. Dentro vídeo. ¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque lo llevo pensando semanas, si le soy sincera. Porque hay como una versión fácil, que es decirle que no le voy a contestar, ¿no? Pues que luego hay una parte de mí que... O sea, yo quiero que recuerde esta cara, porque yo he sufrido violencia sexual. Entonces tengo muchos momentos de mi vida que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo... No, lo dicen, y le voy a demostrar por qué lo dicen. Le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción. Y este dolor no se va. Y la única manera para que se repare ese dolor es la ayuda del Estado. Y no los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted. Es que haya un psicólogo especializado en la sanidad pública que nos ayude a recuperarnos. Es que haya trabajadoras sociales para saber cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho por ser víctimas. Es que pueda haber unas abogadas que si queremos poner una denuncia la podamos poner. Es que cuando te pase tengas el acompañamiento suficiente para entender lo que te está pasando. Y, por ejemplo, si es el caso, que te hagan recogida de muestras biológicas. Para eso sirve lo que hacemos. Y sí, salva vidas. Salva vidas. El feminismo a mujeres como a mí nos salva la vida, señoría. Y quiero que lo recuerde. Que lo recuerde. ¿Sabe por qué también? Porque, y lo hemos buscado, el día que Macarena Olona dijo en el hemiciclo que la violencia no tiene género, 8.541 mujeres llamaron al 016. 8.000, ¿eh? 8.000. No son dos. No es una anomalía, no es una excepción, no es un caso aislado. Es el patriarcado. Es que sufrimos violencia. Es que sufrimos violencia. Es que nadie quiere que sea así. Y usted ridiculiza esto porque piensa que somos unas tristes, unas pobrecitas. No es así. Si yo lo que estoy deseando es ser libre y feliz. Yo lo que quiero es que mi vida sea feliz. Las mujeres que hemos sufrido la violencia, lo que queremos es que nuestras vidas sean felices. Queremos olvidarnos de la existencia de la violencia. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque detrás de eso hay quien sigue teniendo intereses políticos en que la violencia siga existiendo. Porque ¿de qué habla la violencia? De el privilegio de los que la ejercen. Esa es la definición de la violencia.
Y eso habla también de la calidad de nuestra democracia. Y por tanto, es una tarea política luchar contra ello. Y no queremos cuidar de las mujeres porque pobrecitas ellas, lo que queremos es darles autonomía, libertad. Por eso he hablado de libertad en mi intervención. Queremos darles libertad y autonomía. Queremos que las mujeres vuelvan a tener felicidad. Queremos que las mujeres que han sido víctimas vuelvan a tener deseo, placer. Porque ¿sabes lo que pasa cuando eres víctima de violencia sexual? Que volver a tener deseo y placer es muy complicado y te tienen que ayudar a que vuelvas a recuperar tu vida con dignidad. Entonces usted, señoría, piénsese bien. Cada vez que vuelva a decir en la Comisión de Igualdad de esta institución que representa a todas las españolas que la violencia no existe, porque existe y la sufrimos. Y ya está bien, y alguien se lo tiene que decir, señoría. Y a mí me da igual qué traducción electoral tenga eso, se lo digo desde el corazón y se lo digo pensando en todas las mujeres que han sufrido esto y pensando en lo mal que se pasa y en la necesidad que tenemos de tener esperanza. Es que se lo digo para tener esperanza. Ojalá no existiera un partido como el suyo que no defendiera que las mujeres somos unas pobrecitas. Ojalá, porque somos valientes, porque para venir aquí, habiendo sufrido violencia, a decirle una y otra vez que la violencia sí que existe y que este ministerio tiene que acabar con ella, hace falta valentía. Y eso es lo que somos, mujeres valientes. Y no son chiringuitos los centros de crisis. No son chiringuitos y tienen que entenderlo porque es su obligación como representante pública entender las políticas públicas. Es que hay veces que se plantean cosas en esta comisión que yo me quedo alucinada. Un chiringuito, no sé, es una caseta de madera en la playa. Un centro de crisis es un edificio público pagado con fondos públicos para atender a las víctimas de violencias machistas. ¿Entiende la diferencia, señora Olona? Perdón, señora Olona, señora Toscano, ¿entiende la diferencia? Yo sí. Por eso, mi ministerio va a abrir un centro de crisis en colaboración con las comunidades autónomas en cada provincia de este país, porque nos gustaría que las violencias sexuales desaparecieran en España y por el camino todas las víctimas tuvieran la atención y el acompañamiento necesario. Eso es a lo que aspiramos. ¿Usted está de acuerdo con esto? Ahí queda la pregunta. Y a la portavoz del Partido Popular, yo lamento que nos duren los acuerdos como 5 minutos. Ojalá nos duraran más tiempo. Y a lo mejor es que tenemos que hablar más, no lo sé. Yo estaría encantada de hablar más con el Partido Popular, se lo digo de verdad. Además, creo que están en un momento de reformulación de su hipótesis política y por tanto, bueno, no lo sé, o sea, pues tiene todo que ver, porque yo aspiro a que el Partido Popular se consolide como un partido que entiende las políticas de Estado y que es capaz de pactar a su izquierda para luchar contra la violencia machista. Y señoría, yo ya sé que usted en cada intervención me dice que está comprometida con la lucha contra la violencia machista, pero ¿sabe lo que pasa? Que en lo peor de la pandemia, que necesitábamos que los centros de atención a mujeres pudieran atender a las víctimas que estaban encerradas en casa con sus maltratadores, ustedes no votaron a favor de ese Real Decreto Ley. Entonces no me pueden decir que es que están en contra de la violencia machista, porque no se sostiene. No se sostiene, señoría. Entonces, ojalá el Partido Popular que se quede, sea el que está de acuerdo en luchar contra la violencia machista. Y aquí estará la mano de este ministerio y de este gobierno para que sigamos haciendo políticas juntas. Tienen una oportunidad maravillosa para demostrarlo en la Ley de Libertad Sexual. Háganlo. Les reto a que lo haga. Y a cambio, yo me comprometo a venir a la Comisión del Pacto de Estado, que voy a venir la semana que viene, y a explicarle cómo estamos cumpliendo cada una de las medidas del pacto, señoría. No tengo problema en hacerlo, junto con la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Sin problema ninguno, porque ya le adelanto que no solo estamos cumpliendo el pacto, sino que estamos yendo más allá. Y eso era precisamente lo que planteamos en su momento cuando se aprobó el dictamen del Pacto de Estado. Y para terminar, le digo una cuestión que es relevante. El dictamen del Pacto de Estado y, por tanto, el seguimiento de los acuerdos del dictamen del Pacto de Estado es una tarea de la comisión no legislativa que hay en el Congreso. Es decir, desarrollar el Pacto de Estado también es una tarea de esta Cámara. Es una tarea también de esta Cámara, señorías. Ustedes también tienen una comisión en la que pueden hacer seguimiento de cómo los poderes públicos luchan contra las violencias machistas. No solo el Ministerio de Igualdad, que tenemos un papel absolutamente fundamental. Y yo voy a venir aquí a comparecer cada vez que sea necesario. Pero tienen que comparecer todos los poderes públicos. Y en este país tenemos algunos problemas con el Poder Judicial y la violencia machista. Creo que no estaría mal que también reflexionáramos sobre esto, señorías. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.
Claudia, creo que no se nos escucha, no se te oye. Eh, Ahora, ahora sí. bien. Decía que buenas tardes, Ángela Rodríguez Pam, bienvenida a nuestro Club de las Impostoras. Es un auténtico placer tenerte con nosotras. Gracias, estoy encantada de estar aquí. Bienvenida. Bueno, la verdad es que después de ver este vídeo ya es realmente momento, suelto micro y me voy, porque se pueden decir las cosas más alto pero no más claro, ¿no? De hecho, este vídeo se hizo viral, precisamente pues que ya no sé ni cómo transmitirlo, ¿no? Que alguien de un partido califique las ayudas estatales de chiringuitos, no sé, no sé cómo se te queda esa cara ni cómo tuviste ese momento de decir, bueno, vamos a ver, pum, 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 así mismo te lo explico, ¿no? No me extraña que se hiciera viral porque realmente no sé cómo es lidiar con este tipo de temas todos los días, porque no es algo que sea puntual, ¿no? Tienes que escuchar estos comentarios todos los días. No sé cómo lo haces, Pam, cuéntanos. Yo tampoco sé cómo lo hago. A ver, creo que ese día quizás lo que más me molestaba era tener que volver a contestar lo mismo otra vez. Y no solo porque lo hiciera yo, sino porque otras muchas mujeres que están en política y que luchan contra la violencia machista, desde el lugar que sea, pues se ven obligadas a explicar una y otra vez en bucle, ¿no? Que esto existe, que pasa, que nos pasa y que duele y que es un problema que le tiene que preocupar al Estado. Creo que simplemente no era capaz de seguir respondiendo lo mismo. O sea, no era capaz de seguir diciendo, pues la estrategia tiene que ser hacer como si no existierais o insultarles, porque creo que esas dos cosas las venimos haciendo en los últimos tiempos sin parar y la verdad que creo que no han sido lo más útiles. Luego además porque creo que hay muchísima gente que sigue a Vox, ¿no? Y que ve sus vídeos y los comparte por WhatsApp, que realmente ni son negacionistas, ni son fascistas, ni son machistas. Simplemente es el mensaje que les llega y por eso creo que también es importante como intentar explicar lo contrario, ¿no? O sea, y ser capaz de hacerlo casi en la medida de lo posible sin alterarse. Lo que sí que me pasa es que, bueno, que me parece súper violento contestarle a esta mujer y a la semana siguiente tuve que volver a hablar con ella en otra comparecencia y, bueno, pues evidentemente agradable no es, pero creo que es más útil explicar cosas que no confrontar con ellas, al menos en este caso. Pero fijaos que Totalmente. es algo que nos ocurre a las mujeres constantemente, que tenemos que dar las mismas explicaciones dentro del feminismo siempre, porque siempre como que hay una serie de clichés que siempre se nos repiten, ¿no? Por ejemplo, estos días, os voy a poner un ejemplo con el caso del juicio de Johnny Depp. La cantidad de stories que he visto de chicas jóvenes diciendo cosas como para que veáis que la violencia no tiene género, y me quedo a cuadros, porque realmente estamos hablando de personas jóvenes que te están dando un mensaje súper peligroso. Evidentemente una mujer también puede matar, nosotros también podemos matar hombres, o sea, quiero decir, nadie ha negado que una mujer también pueda La ser violenta, capacidad pueda la matar. tenemos, sí. Exactamente, pero que una persona joven sea capaz de compartir estas cosas, es como a veces es sensación de frustración, ¿no? Y además, si nos pasa en el día a día teniendo un cargo político, eso tiene que ser increíble ya. Yo lo que pasa es Totalmente. que creo que es que a esas mujeres también a veces no les llegan otros mensajes. O sea, que si en el colegio y en el instituto no te enseñan cómo tratar al resto de personas y que las relaciones afectivas tienen que ser de determinada manera, y tus inputs son la cultura audiovisual que tenemos, que a veces deja muchísimo que desear, pero no porque el porno esté bien o mal. O sea, ya no me meto en ese debate, sino porque todas consumimos series de Netflix en las que las relaciones afectivas están llenas de banderas rojas y en las que, bueno, todo es súper normativo, por supuesto, y es normal que haya reflexiones y haya explicaciones que estén por dar. Y de hecho, bueno, yo creo que el feminismo es todo el rato esa sensación de tener que explicarse, incluso explicarse una misma cuando toma la decisión de ponerse en otro lugar, ¿no? Que yo creo que eso es lo más difícil de ser feminista en realidad. Pues Totalmente. sí. Estuvo esta semana Percebes y Grelos aquí en Lugo en un acto de diversidad LGTB que hubo organizado por el Concello de Lugo, y una de las cosas que más se repitieron durante el evento fue precisamente la falta de referentes, ¿no? Un poco lo que decías tú ahora, Pam, que si no te llega otro tipo de información es muy difícil que tú misma te puedas referenciar, y a lo mejor pues la comida de tarro, que al fin y al cabo acaba siendo el patriarcado, te acaba comiendo a ti misma, ¿no? Y no sabes ni referenciarte a ti mismo. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo es
a nivel sororo, por decirlo así, tener que trabajar con mujeres que precisamente están en contra de esos valores feministas que a ellas mismas también les afectan, ¿no? ¿Cómo luchan bien contra ese sentimiento de decir, vale, eres hija del patriarcado igual que yo? ¿Cómo se gestiona eso? Pues yo creo que es lo más doloroso, ¿no? Porque es cierto que hay muchas mujeres que tienen, no sé, posiciones que son feministas, pero que no le llaman de esa manera. Y yo creo que ese es como un primer problema, que el feminismo como tal, como discurso, está súper denostado, y en realidad eso sucede también por los propios contradiscursos, ¿no? De la reacción más machista. Y luego también que hay muchas mujeres que creen que el feminismo no es para ellas, ¿no? Porque se ha vendido una idea de feminismo, o es la que más éxito ha tenido, en el que, bueno, pues tú te quedas fuera. Pero a mí me gusta pensar que muchas veces se quedan fuera quienes deberían de estar más dentro, ¿no? Por ejemplo, Total. que una mujer negra, lesbiana, pueda pensar que el feminismo que sale en la televisión no es para ella, me parece lo más normal del mundo, porque muchas veces No se ve representada. no se ven representadas, exactamente. Y yo creo que eso en la política pasa más aún, ¿no? Porque al final las mujeres que hacemos feminismo en política, aunque es cierto que han sido muchos los techos de cristal que ha habido que romper para que una mujer como yo, por ejemplo, pueda estar en el gobierno, es cierto que seguimos siendo unas privilegiadas, ¿no? Y que a pesar de que hay algunas cosas que se han roto, como por ejemplo la cuestión de la identidad sexual, creo que no hay tantas personas, desde luego no hay muchas mujeres con una orientación sexual no normativa en el gobierno, creo que soy el único alto cargo de hecho, pero lo que sí creo es que, por ejemplo, no hay ninguna racializada, ¿no? Creo que la cuestión de clase se está empezando a romper también, de eso también iba Podemos, ¿no? De que gente que venía de lugares muy distintos terminaba en la política. Muy distintos quiere decir eso, que eras cajera de supermercado. Yo fui camarera más tiempo que cualquier otra cosa en mi vida, a pesar de tener pues miles de estudios como todas nosotras, pero sí, creo que eso hace que muchas mujeres no se sienten representadas. Las que lo hacen por el otro lado y dicen que en realidad para ellas ya está todo resuelto y que la vida les va bien y que no necesitan el feminismo porque ya somos iguales, creo que es más propaganda política, o sea, que no es verdad, porque cualquier mujer, estoy convencida de esto, cualquier mujer, aunque no le llame feminismo o aunque sobre todo no le llame machismo, en su día a día sufre las consecuencias de ser mujer. Totalmente. Y una de esas grandes consecuencias, perdóname Claudia, es precisamente el síndrome del impostor, que de eso va este podcast. Bienvenida al Club de las Impostoras, Pam. ¿Cómo te ha afectado a ti? Porque estoy segura de que como a nosotras te ha podido afectar el síndrome del impostor. Bueno, ¿por qué le llamáis el síndrome del impostor y el Club de las Impostoras? Síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora, porque realmente a nosotras particularmente creemos que sí que nos ha afectado. De hecho, no sacamos antes el podcast por ese síndrome de impostor que teníamos. No, a mí me afecta en el día a día muchísimo. O sea, yo creo que es la consecuencia psicológica más dura de hacer política es eso. O sea, como creer todo el rato, te pones y te pones en una posición que crees que no eres lo suficientemente válida para ocupar. Y entonces eso se traduce pues en una lucha constante contigo misma, ¿no? Y un recuerdo para el cual necesitas el sentirte arropado colectivamente también, ¿no? O sea que a mí el feminismo me sirve mucho para luchar contra el síndrome de la impostora, pero a la vez todos los días es una batalla con hay que subir esta foto, estoy gorda, doy asco, o sea, no quiero salir en esa foto, no quiero publicar. Discurso interno. No me quiero ver en ese vídeo, me da puto asco todo, sé que me van a llamar gorda en los 17 comentarios de abajo, preferiría no tener que subirlo, pero bueno, la política implica exposición pública. Sí. Luego, ¿por qué mis ideas están bien y no mal? O sea, ¿cómo he llegado yo sola a esta conclusión? ¿Cuántas horas de estudio tengo que hacer para hacer una intervención en cualquier sitio? Creo que eso es súper difícil de gestionar, ¿no? Pero también creo que lo positivo es que cuando te encuentras con otras mujeres haciendo política que también son feministas y tienen estas mismas reflexiones, por lo menos a mí me parece que el prisma cambia completamente. La sororidad, una vez más la sororidad. Siempre, la red que nos salva a todas. Acabas de mencionar ahora el tema de la exposición pública. ¿Cómo te ha cambiado la vida, Pam? Bueno, yo creo que a mí, por suerte, no mucho. O sea, creo que hay mujeres a las que le ha cambiado la vida muchísimo más, ¿no? Pienso en Irene o en Yolanda, que desde luego, o Ada Colau, que han tenido, bueno, pues una exposición pública súper bestia, que yo no tengo ni de broma, pero creo que te cambian cosas como, por ejemplo, el uso que haces de las redes sociales
o lo que decides hacer en cualquier tipo de contexto, ¿no? O sea, yo pienso, cualquier cosa puede ser susceptible de terminar haciéndose pública. Desde las suscripciones que tienes en internet, a la compra que haces, a que estás en el parque tomando algo y, no sé, el otro día había una fiesta del 1 de mayo y estábamos en una pandilla de amigos y había, por ejemplo, quien decidió irse a mear en un sitio en el que no se podía mear. Pues es una Claro, tontería, pero claro. el nivel de alerta es constante. No digo que yo esté meando en la calle, ni muchísimo menos, pero sí No, creo que no, hay te un montón de entiendo. decisiones que tomas que son de otro tipo. Y luego, evidentemente, hay una exposición que es para otras personas que están a tu alrededor, que tú tienes que asumir que es un coste para ellas, ¿no? Para tu familia, para tu pareja, para tus amigos incluso también, ¿no? Y Madrid es un sitio muy grande, pero Galicia no lo es tanto, ni mucho Sí. menos. Al Y final eso, lo personal es político, al final en todos los ámbitos, sí. Quería preguntarte también acerca de si crees, porque esto a mí particularmente sí que me ha pasado dentro del colectivo LGTB, em, ¿crees que existe el síndrome del impostor dentro del colectivo? Es decir, que nosotros llegamos a lo mejor a no sentirnos parte del colectivo en algún momento de nuestra vida por sí. circunstancias. Bueno, y sobre todo creo que te pasa si eres bisexual, ¿no? Creo Yo que soy demisexual, que es algo que cuando digo la gente ni sabe lo que es. Bisexual por lo menos hay algo de conocimiento, pero en mi caso... sí, no, o sea, creo que pasa con muchas identidades, tienes toda la razón, o sea, creo que hay muchas que son desconocidas y que de hecho en España es curioso, ¿no? Porque las personas con esas identidades existen igual, pero sin embargo el discurso en torno a ellas va retrasadísimo, ¿no? Porque, yo qué sé, en Estados Unidos nadie duda de la existencia, por ejemplo, de las personas trans, eso es como delirante, ¿no? De hecho, Claro, todos queer, plus, más, lo que sea, ¿no? Pero sí sí. creo que en España vamos un paso por detrás. Y sí, claro que sí. Yo muchas veces he sentido que, bueno, como me gustan los hombres y me gustan las mujeres, el día que estoy con un hombre pienso, pues claramente he tomado decisiones que me hacen no ser parte del colectivo y digo, entonces, ¿por qué soy parte del colectivo LGTBI o qué es lo que aporta? Pero, sin embargo, sí creo que formar parte de la comunidad LGTBI es sobre todo como una manera de estar situada en el mundo, ¿no? Políticamente. Sí, Es decir, que tú totalmente, puedes ser gay, ¿no? Pero no necesariamente parte de la comunidad LGTBI. Yo creo que eso es más una decisión política, ¿no? Y totalmente. ahí sí que creo que, bueno, pues que claro, hay una construcción detrás en la que a veces igual no te sientes todo lo cómoda que te gustaría, pero sí, es verdad, nunca lo había pensado, pero creo que también existe ahí el síndrome del impostor. Un poquito. Bueno, que todo sea crear espacios en los que todos nos sintamos lo más cómodos posibles. Perdona, Claudia, que te corté antes. No pasa nada, que viene a colación de lo que estáis hablando ahora mismo. De hecho, le dimos la posibilidad a nuestros seguidores y seguidoras de dejar alguna pregunta para ti. Voy a aprovechar para ya meter esta que es ¿para cuándo la ley trans? Pues para pronto. La ley trans ahora mismo está en el Consejo General del Poder Judicial. Sabéis que el informe ha sido, bueno, pues muy crítico con la ley. No es ninguna sorpresa. Todos los informes que siempre ha hecho el Consejo de las Leyes Feministas han sido muy negativos. Y entonces, en cuanto llegue ese informe de vuelta, podrá ir, le queda un trámite más, que es el Consejo de Estado, pero bueno, pronto irá al Parlamento y creemos que será pues probablemente para el orgullo de este año. Es decir, que Es será maravilla. aprobada en los próximos meses, pero llegará al Parlamento en el orgullo de este año, muy probablemente. Así que bueno, yo espero que esta vez, digamos que el debate en torno a la necesidad de una ley trans se haya resuelto de una vez por todas y espero que se apruebe pues, con una mayoría muy potente y que demuestre que España es ese país que no ha tenido ningún problema, por ejemplo, en avanzar en el matrimonio igualitario o en otros asuntos tan importantes como que la mayor parte de comunidades autónomas, incluso de gobiernos de derechas, han prohibido ya las terapias de conversión, ¿no? A nivel autonómico. Entonces yo creo que estamos cerca. Ha costado mucho, pero creo que estamos muy cerca y creo que el colectivo de personas trans se lo merece muchísimo. Es Sí, una pues deuda histórica que tiene España con el colectivo trans. Desde luego que sí. Desde luego que sí. totalmente, totalmente. Yo la verdad lo esperaba como agua de mayo, sinceramente. Porque es curioso que sí que hemos estado siempre al frente de los grandes avances en cuanto a las propuestas LGTBI, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, lo acababas de decir ahora, entre personas del mismo sexo, que es como, Con ¿sabes? gobierno de Zapatero, si no recuerdo mal. Exactamente. Lo piensas y parece que hace muchísimo y hace 2 días realmente, ¿sabes? Es Sí, 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 como... sí. Es increíble, sí. Me gustaría hablar, para visibilizar esta entrevista también queríamos acercar a la gente al trabajo que estáis haciendo en el ministerio, porque
Hablabas mucho de estos vídeos que se envían por WhatsApp, de esta desinformación generalizada, disfrazada de verdadera información, lo que te oculta Pedro Sánchez, ¿no? Etcétera, etcétera. Me gustaría saber exactamente cuáles son los proyectos que estáis ahora, en los que estáis ahora mismo trabajando, más allá de la ley trans. Me consta que estáis también intentando regularizar la situación de las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Háblanos de en qué estás trabajando. Bueno, yo creo que otro de los grandes proyectos del Ministerio, que también va a ser realidad muy pronto, de hecho antes que la ley trans, porque ya se va a aprobar definitivamente, es la Ley de Libertad Sexual, que es la conocida como Ley Solo sí es sí, que yo creo también que es una ley que es otra gran deuda para las mujeres, ¿no? Porque al final nuestra libertad sexual siempre ha estado mediada por las violencias que hemos sufrido, y yo creo que esta ley fundamentalmente viene a cambiar ese eje y a hablar de que las mujeres también tenemos, bueno, pues deseo sexual, y que el Estado también tiene que garantizar que podamos ejercerlo con libertad. Ese es el principal cambio que plantea, y eso se traduce pues en cambios en el Código Penal, en asuntos tan relevantes como lo que está exigiendo, por ejemplo, las chicas de Denuncia a tu Bar, ¿no? Que muchas de ellas han sufrido agresiones sexuales con sumisión química. Eso también se va a mejorar. La apertura de los centros de crisis, que sabéis que van a ser como edificios preparados específicamente para atender a mujeres que hayan sido víctimas de violencias sexuales, y va a haber uno en cada provincia. Que, bueno, pues por ejemplo en el caso de Galicia yo creo que es súper importante pensar que un lugar como Lugo va a tener un centro de crisis que a lo mejor sería otro, en otros contextos no se hubiera priorizado desde las políticas públicas, ¿no? Yo creo Totalmente. Que eso es De hecho, es una de las realidades que desde Podemos Lugo estamos intentando trabajar en ellas. Nos vienen personas en situación de violencia de género para venir a pedir asilo, literalmente, y nos gustaría también poder tener un sitio donde poder darles cobijo a ellas y a sus hijos también. Así que, chapo, bravo, creo que gracias. es una urgencia absoluta, y esta ley va a trabajar mucho por la libertad, por la educación sexual, cosa que también hará la ley del aborto, que va a llegar en las próximas semanas a Consejo de Ministros también, y ahí creo que se van a trabajar temas que son como muy relevantes y además que son una agenda política muy de nuestra generación, ¿no? Y creo que ya iba tocando, como por ejemplo que pueda haber una incapacidad temporal si tienes reglas dolorosas, la Ay, Jesús, por fin. como parte del Sistema Nacional de Salud de verdad, pero no que te den la primera píldora que encuentra el médico, sino que tú estés informada de por qué te estás tomando la píldora, para qué sirve, si esa píldora o ese método anticonceptivo es lo mejor para ti, que pueda haber una píldora masculina, el virus del papiloma humano y la vacuna que puedan estar también en el Sistema Nacional de Salud, en fin. Además de las mejoras evidentes que están pendientes con el aborto, que es por supuesto que se puede abortar en la sanidad pública, que sabéis que la mayor parte de mujeres, 8 de cada 10 en España, abortan en la privada. En Galicia también sabemos muy bien esto. Muy bien lo que es. Que es muy buena noticia que esta ley vaya a llegar al Consejo de Ministros, y que además, bueno, tanto la ley de libertad sexual como la ley del aborto, por ejemplo, son leyes que empujaron las feministas en las calles, ¿no? O sea, que yo creo que eso también nos tiene que hacer sentir muy orgullosas. Y tanto que sí, por supuesto que sí. Bueno, me estás retratando la España en la que quiero vivir. Totalmente. Me estás quitando las ganas de exiliarme a Portugal. Gracias. Por cierto, ahora que mencionamos el tema de la violencia machista, ¿qué podemos hacer si detectamos que una persona está siendo o sospechamos que está siendo maltratada? Bueno, esto es de las cosas más difíciles que puede pasar, ¿no? Y creo que a todas las mujeres que estamos metidas en algo de feminismo nos pasa muchas veces que nos llegan mensajes de, oye, le ha pasado esto a mi amiga, o tengo esta sospecha de mi vecina, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Yo siempre doy una respuesta que es un poco aguafiestas, pero creo que es importante. Lo mejor es que haya ayuda profesional. O sea, yo creo que es importante tener presente que la violencia de género, un caso de violencia de género, primero, si está sucediendo, hay riesgo y hay que proteger a esa mujer. Y la mejor manera de hacerlo es, evidentemente, con que haya una valoración del riesgo policial. Y esto sé que suena como muy a algo que no haríamos las feministas, pero es importante contar también con la protección que dan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, yo creo que es importante que, por ejemplo, si tú estás escuchando violencia en la pared de al lado, ¿no? Que esto es como caso típico que sale, pues hay que llamar al 112 como llamarías ante cualquier otra emergencia. Y la gente no 112, lo sabe. no al 016, al 112. Es una emergencia, o sea, si tú lo estás oyendo o lo estás viendo, ¿no? Vale. Llaman al 112, porque necesitas que intervenga la policía o la Guardia Civil, dependiendo del lugar que sea, o la chancha, lo que sea. O sea, yo creo que eso es importante saber, la gente lo desconoce absolutamente. De hecho, el propio 112 tiene una aplicación que se llama Alert Cops,
que te puedes descargar en el teléfono y tiene como botones de emergencia que, por ejemplo, tú puedes utilizar si de repente te está persiguiendo un tío por la calle. O sea que creo que esto se desconoce mucho y Sí, es importante totalmente. saberlo. Otra cosa distinta es que tú conozcas un caso que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Para el cual quieres información, asesoramiento jurídico para otra persona que no eres tú. Es decir, que tú no eres la víctima, pero tú quieres esta información. Pues puedes llamar al 016, aunque no sea violencia de género, o sea, aunque sea violencia sexual, en plan, a mi amiga la han violado y está fatal, ¿yo qué Vale. puedo hacer para ayudarla? Pues puedes preguntar cuáles son los recursos para ayudarla en el 016 y luego si es a ti a la que te ha pasado, además de poder pedir ayuda en el 016 para poner una denuncia, para cuál es el centro más cercano e informarte, también hay contención emocional y apoyo psicológico en el 016, tanto por WhatsApp como por email como por teléfono. Que a mí eso me parece súper importante. Imprescindible. Creo que muchas mujeres a lo mejor lo que necesitan es un poco de contención emocional, que alguien las ayude a ordenar los siguientes pasos, ¿no? Y que se sientan acompañadas en esos momentos. Entonces yo creo que esta información es la información más útil que se puede dar siempre, pero siempre es Absolutamente vital. importante remitir como a los profesionales, ¿sabes? Porque creo que al final, si no nosotras, pues nosotras tres, ¿qué podemos hacer? Pues acompañar, Sí, poco más. empatizar, pero no tenemos las herramientas suficientes para deshacer ese caso, ¿sabes? Totalmente. Y más en un momento en el que tú misma muchas veces te niegas lo que te ha pasado. No sé si te ha pasado, si te ha ocurrido a ti con tu caso, pero a mí sí. Decir, no, no, fue una tontería, no, esto no es nada, no, esto. En cuanto a una agresión sexual y en cuanto a una relación de maltrato, el hecho de decir, bueno, igual soy yo la que también estoy haciendo que. No, ¿es maltrato o no es maltrato? De ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo identificar cuando estás en una relación de maltrato? Ojalá tuviera las herramientas mágicas para eso. No lo sé, o sea, yo creo que son cosas que están a lo mejor muy manidas para nosotras, pero creo que son útiles de verdad. O sea, creo que es cierto que si duele no es amor, ¿no? O sea, que no necesariamente la violencia se traduce en violencia física, sino que yo creo que hay, bueno, pues algunas herramientas para detectar como posibles situaciones de violencia psicológica, violencia de control, violencia económica, que aunque no lo parezca, también pasa, ¿no? Y no solamente pasa cuando tienes hijos y hay una pensión que no se paga, o sea, también pasa en nuestra generación, por decirlo así, o sea, como que eso también opera, en plan de, pues pringas tú con todas las facturas y el alquiler del piso o no te devuelve el dinero que te debe y es una manera Totalmente. también de que tú pierdas capacidad adquisitiva, ¿no? Y que a lo mejor no puedas pagarte el máster que te quieres pagar, o sea que yo creo que hay como muchas, por suerte, asociaciones que tienen test de estos, ¿no? Que sirven como para preguntarte, ¿no? Y analizar tu relación y poder ver qué tipo de cosas te tienen que alertar. Pero yo creo que lo fundamental es eso, o sea, darte cuenta de que si tienes la mínima sospecha de que esa relación a ti no te está haciendo sentir bien, sin necesidad de que eso sea violencia, creo que es importante también ver cuando hay buenos tratos, ¿no? Que a lo mejor Claro, no se trata tanto de que haya o no violencia, sino de que no es una buena relación, ¿no? Y para efectivamente. mí, esta es la cosa como más terrible de nuestra generación, que tenemos cero educación emocional y afectiva. No sabemos relacionarnos, o sea, no sabemos ponerle nombre a las emociones, somos torpes Totalmente. y creo que eso también, pues, ojalá hubiera habido educación en eso, vaya. No sé vosotras, pero yo no la tuve, desde luego. No, desde No, luego que nosotros no. tampoco. Más allá de una visita de alguien que venía con un plátano y te decía cómo se ponía un condón, yo creo que no. Me gustaría preguntarte, Pam, ¿qué le dirías a aquellas mujeres que, y esto me lo encuentro prácticamente a diario, estando militando en Podemos, hay muchas mujeres que tienen ganas de que las cosas cambien, que tienen ideas, muy buenas ideas, que tienen realidades que podrían mostrar en política, que podrían hacer que el país mejorara, pero están como desganadas o como, no sé, como, ¿qué le dirías tú a una mujer que se quiere dedicar a política o luchar por algo en política hoy en día? Bueno, yo le diría que se animase. Creo que desgraciadamente la violencia política que se ejerce contra las mujeres feministas puede ser un aviso a navegantes y que habrá mujeres que digan, o sea, yo no me meto ni de coña, ¿para qué? Para que me insulten en Twitter, para que mi familia piense lo que sea o mis amigos, no sé qué. Pero creo que la realidad mayoritaria no es esa. O sea, creo que al final, cuando haces feminismo, cuando haces política institucional o de partidos,
la mayor parte de cosas que te encuentras son muy positivas y un montón de gente que está a tu alrededor que también está cambiando las cosas. O sea, yo creo que esa sensación colectiva de trabajar en común por algo que Totalmente. también te va a beneficiar a ti, creo que es lo de las cosas más gratificantes que pueda haber, ¿no? Porque muchas veces a las mujeres les pasa que empiezan a hacer política porque han tenido una experiencia negativa en su vida y quieren que eso cambie. Es decir, que al final el motor que las mueve a empezar a hacer política es la esperanza de que las cosas puedan ser mejores, ¿no? Y que Pues haya mujeres que no tengan que pasar por lo mismo o sean apoyadas de forma distinta. Sí, mi sensación es que te encuentras siempre con mujeres que están en situaciones parecidas a esa en política también, ¿no? Entonces creo que eso es más gratificante que las posibles consecuencias negativas de exponerte públicamente. Pero bueno, totalmente. Bueno, siempre yo desde aquí también animo a las mujeres, aunque no sea en nuestro mismo partido político, pluralidad política democrática ante todo, libertad y diversidad ante todo, pero por favor empoderaros y si podéis hacerlo desde una perspectiva feminista, muchísimo mejor. En tu caso, Pam, ¿hubo un punto de inflexión que dijeses, esto tengo que meterme de lleno en la política porque esto ya tengo que ponerle solución? ¿O fue algo paulatino? no fue muy paulatino, la verdad. O sea, bueno, tuvo que ver con la aparición de Podemos, eso desde luego. También el 15M, que a mí me pilló en la carrera y fue como un momento así como pues de concienciación política, de empezar a unir el discurso feminista con un discurso anti-establishment, ¿no? Y de que hay una serie de problemas en este país que tienen que ver con determinada clase política que toma unas decisiones económicas que hace que sea imposible vivir. O sea, que este rollo de que no hemos podido ni tener casa, ni curro fijo, ni parece que vayamos a tener una pensión, ni una vida estable, hizo que mucha gente de mi generación encontrase una respuesta en la política, ¿no? Yo sí también, he vivido como una situación familiar jodida, ¿no? En la que evidentemente como consecuencia de la crisis financiera pues ha habido situaciones muy difíciles para mi familia y eso también me hizo reflexionar que pues no era suficiente a lo mejor con poner cosas en Twitter o ir a una manifestación, ¿no? Que, bueno, eso creo que es una decisión como muy de cada una, pero yo sí tengo la sensación de que la resignación era demasiada como para quedarse en casa, ¿no? La sensación de nos están tomando el pelo, o sea, no puede ser que a mí y a mi familia nos vayan a hacer perder nuestra casa y que sin embargo pues a banca fuera rescatado una y otra vez con dinero público, porque dices, madre mía, o sea, nosotras nos vamos a ir a la mierda por 30.000 euros porque no tenemos nada y sin embargo hay miles de millones de euros para rescatar a gente que ni siquiera es la ciudadanía, ¿no? Porque son Y que otras a lo mejor ni que siquiera tributan en España, totalmente. no está elegido la ciudadanía, claro. Efectivamente. ¿Sigue vivo el espíritu del 15M? Yo creo que eso no es tan relevante. O sea, creo que sí, que hay mucha gente que empezamos a hacer política en el 15M y por tanto eso siempre va a formar parte de nuestra cultura política, siempre. Pero si el espíritu del 15M es esa capacidad de cuestionar lo establecido, Sí, que ese a eso espíritu me ha refería. viajado a otros lugares, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora ese espíritu está en el feminismo, o por lo menos, y en el ecologismo. Creo que estos años han sido los movimientos políticos con más capacidad de cuestionar lo establecido y que tenía que haber otro modelo económico, que tenía que haber otro reparto de la riqueza. Creo que eso ahora mismo es mucho más poderoso que el 15M y además con una diferencia fundamental, que es que apuntan a cómo tiene que ser el otro orden de las cosas. No solo es un movimiento político destituyente, sino constituyente también. Constituyente. Dice, vale, esto está mal, pero así podría estar bien. Y eso es lo que creo que hace que el feminismo y el ecologismo tengan tanta fuerza política a día de hoy. Aquí lo hemos comentado también muchas veces que se nota de un tiempo a esta parte cómo la sororidad va en aumento, cómo somos conscientes entre nosotras que, bueno, derribamos la frontera, que es el gran triunfo del patriarcado, que es hacernos pensar que somos rivales, hacernos competir entre nosotras, tener que escuchar que, bueno, el peor enemigo de una mujer es una mujer. Nos lo han metido tanto en el ADN que yo creo que lo teníamos interiorizado todas, pero como de un tiempo a esta parte, a partir de movimientos como el 8M y demás, hemos empezado a tomar conciencia de que no somos rivales de absolutamente nada, al revés, y que unidas tenemos mucha más fuerza. No sé en qué medida podemos reforzar esto todavía y convencer a las generaciones que vienen por detrás.
Yo creo que hay que hacer un ejercicio siempre que es pensar a mí que me une con esta mujer. O sea, yo en el Parlamento he hecho pactos, menos con las mujeres de Vox, pero también he cambiado mi actitud con ellas. He hecho pactos con mujeres de todos los partidos políticos y creo que así tiene que seguir siendo y así lo intentamos también desde el Ministerio, pero también lo hacíamos desde el grupo parlamentario. De hecho, eso fue el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que lo firmamos por primera vez en el 2017 y lo hemos vuelto a firmar ahora. Evidentemente, claro que con una mujer que vota al Partido Popular o que es del Partido Popular yo tengo muchísimas distancias, pero aunque no lo llamemos de la misma manera, aunque a lo mejor ellos no están dispuestos a hacer el mismo tipo de políticas que estamos dispuestas a hacer nosotras, sí que hay una serie de cosas que tenemos en común. En común no quiere decir que no haya conflicto político, o en común no quiere decir que no vayamos a discutir aquello en lo que no estamos de acuerdo. En común quiere decir que esto es tan importante que no nos podemos permitir no avanzar en aquello que sí nos parece bien, ¿no? Y por tanto, no sé, para mí ha sido una experiencia muy útil a nivel personal también la política por eso, porque lejos de lo que la gente piensa de la política, que siempre se piensa que es como, bueno, el politiqueo, ¿no? Simplemente el discutir por discutir y que en realidad a todo el mundo le interesan más sus intereses personales y de partido y de lo que sea. Para mí la política feminista ha sido justo la experiencia de lo contrario. Me he encontrado mujeres de todos los colores que estaban dispuestas a sacrificar incluso las posiciones de su partido con tal de que se avanzasen los derechos de las mujeres. Y eso me ha pasado con las independentistas catalanas, con las vascas, con mujeres de derechas, con las mujeres del Partido Socialista, con las que trabajo todos los días y también tengo diferencias. Para mí es una experiencia valiosísima. Estar en común en el fondo y no en la forma, quizá, muchas veces, ¿no? ¿Se puede ser mujer feminista y de derechas? Sin duda. ¿Puedes darnos algún nombre en el que nos podamos referenciar? Yo creo que Ursula von der Leyen no es una mujer de izquierdas precisamente y es feminista. Y ha hecho apuestas por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI que son importantes. ¿Son los que haría yo? Pues no, es evidente que yo iría muchísimo más allá, pero sí creo que ha tomado decisiones que son relevantes. La ministra francesa de Igualdad, por ejemplo, no sé a quién nombrará Macron ahora, pero la que había hasta ahora era una mujer feminista también, siendo que era una ministra de un gobierno neoliberal, pero era una mujer, por ejemplo, a la que le parecía escandaloso que en Francia no hubiera una ley como la de violencia de género o el CLO16, y de hecho ha venido a España como a copiar el modelo e intentarlo reproducir allí. ¿Son las mejores medidas? No, pero son medidas. Y yo creo que en cualquier caso la tarea del feminismo es intentar atraerlas hacia nosotras. El eje izquierda-derecha para mí no es el más relevante en el feminismo. Yo creo que en ese sentido también hay como muchos clichés, ¿no? A ver cómo lo explico de forma que la gente que nos está viendo lo pueda entender. Siendo mujer de un determinado partido, la imagen que yo tengo es que a veces, aunque solo sea por seguir esa línea del partido, o sea, es como nunca van a decir públicamente que son feministas, porque es un término que se asocia precisamente a la izquierda, en vez de la realidad que es un término universal. Entonces, yo en ese sentido sí que tengo la impresión de que habrá muchas más de las que nosotras nos creemos, que sean de derechas y que tengan unas ideas políticas que no se parecen en nada a las nuestras y que realmente sí que son feministas, pero que por ese mismo motivo jamás lo van a decir públicamente, porque hay como un miedo social a la estigmatización de izquierdas dentro de su partido. Exactamente, soy feminista. Está asociado el feminismo a una serie de tópicos que yo creo que para muchas mujeres que están en determinados partidos es como va a ser imposible que públicamente digan jamás soy feminista. Bueno, es la impresión que yo tengo, por lo menos. Sí, o sea, porque ser feminista se ha demonizado totalmente y es como ser una bruja. O sea, si lo raro es que puedas ser feminista y a la vez seas, pues, no sé, guapa e inteligente. O sea, que lo normal es que seas feminista y la gente te imagina como una especie de gremlin en una cueva, tal cual. poniendo cuchillos encima de las fotos de todos los machistas, ¿no? Sí, cortando nepes para merendar, sí. Lo seremos. Yo no quiero caricaturizar nada, pero es cierto que creo que el feminismo se presenta ya de muchas formas diferentes, que creo que es interesante también comprender que va más allá de nuestra izquierda, es decir, que va a la izquierda y también va hacia la derecha. O sea, pues claro que hay mujeres feministas, por ejemplo, las que reivindican los derechos de las trabajadoras del hogar, que son migrantes racializadas a una situación súper precaria, que les puede parecer que la posición del gobierno es una posición conservadora para ellas, y tienen razón, porque ojalá hubiéramos hecho mucho más. Pero también hay que comprender que puede haber una mujer
es de clase media, como clase media alta, con muy buen salario, muchos estudios, y que piensa que la economía debería de ser de otra manera porque a ella, por ejemplo, le cuesta muchísimo conciliar, pero sin embargo vota al Partido Popular. Bueno, me parece interesante hablarle a esa mujer también. Yo creo que Totalmente. ella también necesita las medidas de conciliación que trabaja el feminismo, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, quizás esto quiere decir que el feminismo tiene que ser una cosa como blanca, descafeinada. No, en absoluto. Creo, de hecho, que cuando decimos las cosas más radicales es cuando más convencemos, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo es posible que te toque trabajar 8 horas y luego tener que trabajar otras 6 en casa? Eso lo entiende cualquier mujer en este país, aunque sea de Cualquiera, derecha o aunque sea de izquierdas. cualquiera. Creo que es importante la reapropiación en todo esto. A mí me gusta muchísimo reapropiarme de cosas que la derecha ha hecho suyas, tanto como pueda ser la bandera de España, por ejemplo, o como puedan ser simbolismos que creo que nos representan a todos. Yo digo, y se lo contaré a mis nietos con orgullo, que he podido estar delante de Vox, delante de Abascal en una manifestación antifascista, gritándole a la cara que España es de los trans, España es de los maricones, como ustedes los llaman, España es de las madres solteras como mi madre, España es de las prostitutas, España es de todos aquellos que hacemos España. Y todas esas realidades que hacen España, que también votan impuestos, o sea, pagan impuestos, que también votan, que también tienen criterio político, que también tienen una realidad que usted no conoce, Manolo, básico, blanco y hetero de toda la vida, que yo a usted no le quiero faltar al respeto, pero existen otras realidades. Entonces esa reapropiación igual por parte de la derecha, de las mujeres de derechas, de decir, feminismo es mío también, porque yo soy mujer y ojo, que yo tengo lo mismo en mi casa, ¿eh? Yo a lo mejor no he dicho nada, pero yo como mujer de derechas, cuando llego a mi casa tengo esa realidad. Y a mí a lo mejor, ojito, que me voy con las de Podemos, ¿eh? A ver, no me toques las narices. Igual eso sería una grandísima victoria, más que como políticos, como feministas. Claro que Bueno, sí. porque luego ellas en la intimidad muchas te dicen, no, si en realidad yo creo que lo que estáis planteando vosotros es lo que habría que hacer. A mí eso me lo han dicho muchísimas políticas que no eran de mi partido. Entonces, Bravo. bueno, pues es A que eso iba es yo el- antes. Claro, lo que os comentaba yo antes, que hay muchas que públicamente jamás lo van a decir. Y además, y seguramente ni ellas son conscientes de que son feministas, porque en su cabeza han demonizado tanto el término que le llamarán pues de otra forma, ¿sabes? Pero eso, nos gusta que nos cuentes ese salseo de lo que hay por detrás, de lo que se cuece y no se ve, ¿sabes? Que te venga una del PP en plan, oye, muy bien esto. No, pero es que yo creo que eso, fíjate, que pasa todo el rato. O sea, que las propuestas que hacemos nosotras nunca nos dicen que no porque sean malas propuestas, sino porque las defienden los partidos que las defienden o las defienden las feministas. Pero a todo el mundo le parece bien. Por ejemplo, la ley de libertad sexual. Pues es que la ley de libertad sexual es un pepino. O sea, es que es una transposición de lo que Europa entera piensa. También los países gobernados por derecha también les parece bien lo que dice esa ley. Y sin embargo, en España, claro, nadie quiere reconocer que pueda existir la posibilidad de que las propuestas de igualdad, aunque las estén defendiendo partidos como Podemos o Izquierda Unida, estén bien. Eso, bueno, yo creo que vamos a tener que analizar mucho cuando acabe esta etapa, ¿no? Y pase lo que pasa con el Ministerio de Igualdad, vamos a tener que analizar mucho cómo el discurso que se ha hecho en torno al Ministerio y por qué a tanta gente le costaba reconocer que lo que se estaba haciendo era lo que había que hacer, que en realidad el problema era quizás quién lo hacía, no tanto qué se hacía, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues va a traer a la luz algunas cosas como lo de la violencia política o en general la misoginia. O sea, yo creo que hay un Misoginia. rollo de misoginia, en plan de que me da asco, o sea, es que me da asco, les da asco lo que somos, lo que representamos, ¿no? O sea, mujeres que estamos en el poder y que rompemos con la idea tradicional de cómo puede ser una mujer que está en el poder. No pueden soportar. Gracias, Ángela, de verdad, por hacer lo que estás haciendo, por ser un referente también para las que estamos intentando dar unos pasitos para mejorar también nuestras pequeñas ciudades. Y en base a eso también quería preguntarte vamos a poner 3, pero tú danos los que quieras, referentes feministas, que podamos mirar hacia ellas e inspirarnos. Referentes en general en el mundo. En general, en el mundo político. Luego te voy a preguntar por 3 obras, 3 libros, si puede ser. Así que si quieres obviar escritoras. Vale, pues a ver, yo creo que desde luego Irene es una referente feminista ya en este momento. Creo que es importante reivindicarlo como tal porque habrá muchas feministas que no vean en ella una referente feminista, pero yo creo que es una pensadora ya
bueno, que está también poniendo encima de la mesa marcos que son importantes tener en cuenta. Creo también que en España hay algunas mujeres que no son políticas que están haciendo un trabajo muy guay. Silvia Gil es una, que recomiendo todos sus libros, o sea, me parece que lo que está haciendo es impresionante. Y creo también que hay mujeres que no necesariamente son feministas o escritoras o políticas, pero que hacen un trabajo muy bueno. Y estoy pensando en las cómicas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Inés Hernández la considero un referente feminista y me parece que el trabajo que está haciendo también es espectacular. Y creo que eso también es una forma de hacer feminismo y hay que Y reivindicarlo. tanto. Y de una forma además muy amena y muy educativa, desde luego que sí. Y 3 títulos o obras feministas, perdón que me trabo, que debamos leer, ¿Alguien que no haya leído feminismo por o en ejemplo. general? Qué difícil, en realidad. Tenemos un problema con eso en España, porque creo que hay muy pocos libros para iniciarse en el feminismo y sobre todo los que hay son como de determinadas corrientes que yo creo que, bueno, pues que necesitan a lo mejor también ser un poco refrescadas, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que Clara Serra ha escrito cosas muy guays en España. Leonas y Zorras es un libro que está muy bien para iniciarse en el feminismo. Creo también que, y yo soy una gran fan y lo digo siempre, hay que leer a Roxane Gay porque me parece que ha escrito cosas que ahora se están empezando a pensar en otros países. El libro de Hambre de Roxane Gay Sí. es como una especie de, bueno, pues de reflexión sobre la violencia estética, la gordofobia y cómo nuestros cuerpos y la violencia que se ejerce sobre ellos desembocan en cosas de violencia sexual que ni siquiera nos planteamos y sabemos de su existencia. Y qué otra cosa diría yo. Bueno, me estoy leyendo ahora el último libro de Carla Vall, que es una abogada especializada en violencia de género. El libro creo que es Quemar en caso de emergencia, si no me equivoco, porque lo tengo Sí. en catalán. Bueno, no estoy 100% segura, pero Carla Vall, seguidla en redes también porque es maravillosa. O sea, que la recomendaría mucho porque creo además hay pocos perfiles que están haciendo tan buena pedagogía ahora mismo en España con la violencia de género. Qué maravilla, muchísimas gracias, Pam. Nada. Hasta hace relativamente poco no teníamos dónde buscar, ni siquiera en redes sociales, y ahora ya podemos tener nuestra propia red feminista en la que informarnos, tanto en literatura, en redes sociales, en música, ¿no? Es lo que iba diciendo antes, que estamos tejiendo esa gran red sorora en la que nos podemos al mismo tiempo ir informando todas, porque al final es algo que siempre digo y siempre comentamos Ayla y yo, que la sororidad hay que trabajarla todos los días, porque no nos viene implícita en el ADN, y es algo que hay que trabajar, y por suerte, pues hoy en día ya tenemos toda esa red en la que informarnos, en la que apoyarnos las unas a las otras, y me parece una fantasía, vamos. Totalmente. Debería de haber como una especie de aplicación, como una especie de Tinder, pero solo de feministas. Bueno, Sí, o sea, no oye. sexualmente, me refiero, en plan... No, busca a tu hermana feminista. Oye, ¿por qué no? Claro que sí. Match. De hecho, Match, antes estabas comentando lo de que no existe, digamos, una guía. Y a mí me hace mucha gracia cuando nos dicen, no, es que las feministas parece que os dan una paguita por defender a no sé quién o no sé cuántos. Digo yo, ojalá existiera un carnet de feminista internacional. Seríamos como espías ahí súper guays, con caches y cosas. Pero... Sí, pero quizá desde el ministerio hacer un starter pack de información feminista. Lo dejo ahí. ¿Cómo? Sí. Creo que hay alguna gente de mi equipo escuchando esto, así que apunten, porque creo que es muy buena idea. O sea, sí, creo que sí. Uy, a mí no me lo digas 2 veces que yo os envidio cosas, ¿eh? Hay que hacerlo, y además también que sea como de feminismo interseccional, o sea, que entienda que, Hombre. bueno, que defender los derechos de las negras y las trans y las pobres y las gordas también es hacer feminismo. Y las discapacitadas. Efectivamente. Muchísimas gracias, Pam. No queremos robarte mucho más tiempo, sabemos que ha pasado ya 1 hora. Gracias por contar con nosotras, por ofrecer tu tiempo y por esta charla tan amena que hemos tenido ahora, que me ha encantado. Y gracias sobre todo por estos proyectos que estáis peleando por llevar a cabo. Yo me quedo sobre todo con la ley trans, que bueno, es algo que es un bombazo realmente, algo que va a hacer felices a muchas personas que llevan muchísimo tiempo esperándolo, personas también que tenemos a nuestro alrededor, Sí. a mujeres, por ejemplo, trans,
que se merecen pues esa alegría ya por fin. Así que nada, por mi parte, enhorabuena por vuestro trabajo, por todo lo que hacéis, no solo por las mujeres, porque el feminismo, insisto, no es por las mujeres, es para todos, Para todas, todos. todes. Entonces nada, eso, agradecerte tu tiempo y toda la labor que estáis llevando a cabo. Gracias a vosotras, chicas, y mucha suerte con el podcast, espero que vaya súper bien. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, y a la gente que nos está viendo, que nos ha visto hoy en el chat, que nos ve en directo, bueno, no sé si han comentado algo por aquí. Hay que mirar, hay que revisar, porque claro, estamos aquí enfrascadas. Nada, muy bien, gracias a todos, todas, todes que os habéis conectado hoy. Ayla y yo estamos living. Yo ahora mismo estoy en una nube, hija. Yo no tenía nada más. Living a celebration. Yo ahora mismo, it's raining men, aleluya. Yo no tenía vida más allá de esta entrevista. O sea, yo ahora mismo me voy a quedar así, en el borde de la cama, pensando, ¿y ahora qué? Ya entrevisté a Pam, Dios mío, a una de mis referentes, que hemos hablado de referentes para mí. Pam es una de mis referentes, tanto político como feminista. Me daba muchísima vergüenza decírselo a la cara, pero sí, es así. Gracias a todos por estar aquí y especial mención porque una de las cosas que hemos implementado en este podcast y las que estoy súper orgullosa, que solo espero que se nos una más días, si puede el pobre, que se ha venido además después de currar en hostelería, que esto hay que decirlo, con su par de huevos, ¿vale? Después de trabajar, es nuestro editor, Yago Badwine, que tiene un canal también en Twitch que os vamos a dejar en redes sociales, lo vais a poder ver allí, también lo podemos enlazar en nuestra biografía de Instagram. Y nada, que gracias, Yago, que si no hubiera sido por ti esto hubiera sido el caos de siempre cuando se encargaba una servidora, que yo el OBS me odia, hijo, me odia. Gracias, Yago. No era ningún caos tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que nosotras queríamos... El síndrome del impostor, hija, el síndrome del impostor. Lo que nosotras queríamos era que después el Ondas fuera más merecido, en plan, hemos pasado todas estas penurias. Exacto, gracias España. Gracias, Yago, por la parte técnica, la verdad. Te queremos. De verdad, soy yo con la mente haciéndolo todo, no, hombre, no. Gracias, Yaguiño. Te queremos. Gracias. Gracias a toda la gente que habéis estado conectadas aquí con nosotras. Gracias a ti, Ayla, mi hermana, te quiero, te adoro. Gracias te a ti amo. Por todo lo que estás haciendo también en política. Poco se habla de lo que hace aquí mi hermana en política. Porque de eso no se tiene que hablar de que hace falta gente y manos para trabajar, de eso hay que hablar, que yo no sé lo importante. Aquí hay muchas cosas, Gente de Lugo. Gente de Lugo. Animarse con Ayla, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Claro que sí, por ejemplo, para la Casa de la Mujer. Venga, vamos allá. No estamos haciendo campaña, no. Oye, que aquí, si quiero una mujer de derechas, y lo digo muy sinceramente y desde ya, cualquier mujer de derechas, contraria a nuestras ideas, que quiera venir y hablar con respeto, será más que invitada, de muy buena gana, al Club de las Impostoras. Vaya por delante, ¿vale? Un besito muy grande a todos. Claudia, te amo. Te amo, Ayla. Hasta el próximo domingo o cuando sea, ya lo diremos. ¡Hala! ¡Tra! Chao. ¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque lo llevo pensando semanas, si le soy sincera. Porque hay como una versión fácil, que es decirle que no le voy a contestar, ¿no? Pues que luego hay una parte de mí que... Sí, o sea, yo quiero que recuerde